Bajo una fría noche neoyorquina, Henry observó a una mujer que temblaba en la solitaria parada de autobús. Sin saberlo, esa persona acabaría siendo la directora ejecutiva que cambiaría el curso de su existencia para siempre. El viento cortaba la ciudad como una hoja afilada, mientras copos de nieve persistían en caer desde un cielo encapotado, cubriendo las calles con un manto blanco que amortiguaba los ruidos habituales y frenéticos de Nueva York. En una parada casi vacía, iluminada por la tenue luz de un farol parpadeante, Henry estaba encorvado, cubierto por una chaqueta verde oliva ya desgastada y rota en varios sitios. En sus manos apretaba con fuerza una carpeta manila, cuyo color desvaído mostraba el paso del tiempo y el uso. Dentro de ella se encontraban 5 currículums, 5 documentos que representaban silenciosos rechazos, y que le pesaban tanto como la nieve que se acumulaba a sus pies. Respiró lentamente, viendo cómo su aliento se convertía en vapor que se esfumaba en el aire helado de la noche. A sus 46 años, Henry era un ex ingeniero de obras, viudo y padre, pero ahora sin hogar, sin rumbo, y con la incertidumbre clavada en su pecho como una piedra fría. El resplandor rojo y parpadeante de un cartel de farmacia cercano marcaba las 8:41 de la noche, y el autobús que esperaba se retrasaba más de lo habitual. El frío se había filtrado hasta sus viejas botas, ahora completamente empapadas. De repente, entre la nieve que caía sin pausa, apareció una mujer. Tenía aproximadamente 30 años y vestía una falda y una blusa propias de oficina, sin ningún abrigo que la protegiera del invierno, y sus tacones resonaban contra el pavimento helado. Su cabello mojado se pegaba al rostro mientras se abrazaba a sí misma, intentando contener el frío. Se detuvo bajo el mismo pequeño toldo donde Henry esperaba, jadeando, con las manos temblorosas por el frío. Henry intentó no mirarla demasiado fijamente, aunque su presencia le impactó por su apariencia limpia y cuidada, claramente incómoda ante las bajas temperaturas. Se frotó las manos desnudas, incapaz de calentarlas, y apartó la mirada. Solo otra noche fría, solo otro autobús que lo llevaría a ninguna parte. Pero entonces el viento rugió con fuerza, haciendo que se encogiera de hombros y que su mirada volviera a posarse en ella. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas de ninguna historia. Su chaqueta, aunque gastada y vieja, era lo único que tenía para ofrecer. Podría haberse callado y guardado ese abrigo para sí mismo, como hacían tantos otros, pero no lo hizo. Sin una palabra, se quitó la chaqueta. Con un paso lento pero decidido, se la ofreció. La mujer, sorprendida, murmuró: «No tienes que hacer eso». Henry le sonrió con cansancio. «He perdido demasiado hoy. Esta chaqueta es lo único que puedo dar». Ella vaciló por un momento. Luego, aceptando, se la colocó suavemente sobre los hombros. Esa noche, el calor que le brindó la chaqueta la tomó por sorpresa. Olía a jabón, quizás a café, y a algo que se parecía a la tranquilidad. Ella la apretó con cuidado, casi sin darse cuenta. «Gracias», susurró. Él asintió, cruzándose de brazos para intentar entrar en calor, y permanecieron en silencio mientras la nieve seguía cayendo a su alrededor. Después de un instante, ella rompió el silencio. «¿Cómo te llamas?» «Henry», respondió él. «Soy Clare». «Mucho gusto, Clare», dijo con una sonrisa ligera. Ella lo miró y dijo: «No debiste darme tu chaqueta». Él esbozó una pequeña sonrisa. «Probablemente no, pero no podía dejar que te congelaras». El sonido sordo de un autobús interrumpió la conversación. Los faros cortaron la nevada cuando el vehículo se detuvo frente a ellos. Clara se acercó y luego se dio la vuelta. «¿Tienes algún lugar a donde ir?» Henry se encogió de hombros. «A algún lugar», dijo, sin mencionar que ese lugar era el asiento trasero de un camión oxidado estacionado detrás de un almacén en las afueras. Ella metió la mano en su bolso y le entregó una tarjeta. «Por si alguna vez necesitas ayuda». Él la tomó sin mirar, guardándola con cuidado dentro de su carpeta. No esperaba tener que usarla. Esas palabras se escuchaban a menudo, pero rara vez se cumplían. Clara subió al autobús, echó una última mirada hacia él, envuelta en la chaqueta que ahora era como una armadura. Henry observó cómo el autobús desaparecía en la nevada, quedando nuevamente solo, temblando no por el frío, sino por algo más profundo. Algo pequeño,
silencioso y poderoso. Levantó la mirada hacia el cielo gris, luego a la calle vacía. Quizás mañana, pensó en voz baja, y con esa esperanza se adentró en la noche. Henry caminó despacio por las calles tranquilas, con la nieve crujiendo bajo sus desgastados zapatos. No había prisa. Nadie lo esperaba. Ninguna luz iluminaba una ventana cercana. Solo la familiaridad fría de su camioneta estacionada detrás de un viejo almacén, fuera del bullicio de la ciudad. Llegó justo después de las 9. Su viejo Chevy del 98 estaba cubierto de óxido, y la calefacción hacía tiempo que había dejado de funcionar. En el asiento delantero de la vieja camioneta, había una pila de mantas arrugadas, una almohada colocada en una esquina. Bajo el tablero, una lonchera desgastada. Henry subió con cuidado. Cerró la puerta tras de sí y se acomodó en silencio. Sacó de la guantera una pequeña caja metálica y la abrió con manos temblorosas. Dentro encontró una fotografía que el tiempo había descolorido. Era una imagen de su esposa, Lily, con una sonrisa luminosa, y su hijo Noah, de aproximadamente 7 años, con esa sonrisa torcida que lo caracterizaba. «Buenas noches, Lily», murmuró Henry con voz queda. «Buenas noches, Noah», añadió, dejando que las palabras se perdieran en el silencio de la cabina. Se recostó en el asiento, fijando su mirada en el techo grisáceo, mientras los recuerdos lo envolvían como una manta pesada. Henry Miles había sido ingeniero estructural, un constructor de sueños convertidos en realidad. Escuelas, hogares, hospitales. Su vida familiar era sencilla pero feliz. Lily, maestra de preescolar, reía con frecuencia, incluso cuando las circunstancias eran adversas. Noah, su pequeño, tenía la misma risa sin reservas, contagiosa y pura. No eran personas adineradas, pero se sentían completos. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. La sombra del cáncer cayó sobre ellos. Cuando detectaron la enfermedad en Lily, el daño ya estaba avanzado. Etapa 4. La batalla duró 9 meses, durante los cuales Henry dejó su empleo para cuidarla, dándole todo el tiempo que pudo hasta que ella finalmente falleció. Después de su pérdida, todo comenzó a derrumbarse. Las cuentas se acumularon sin control, los ahorros desaparecieron como arena entre los dedos. Vendió su casa y, junto a Noah, fue mudándose a espacios cada vez más pequeños, hasta que al final no les quedó nada más que la camioneta vieja para refugiarse. A pesar de todo, Henry se empeñó en proteger a su hijo. El asiento trasero se transformó en un universo de fantasía. La lonchera era un cofre del tesoro. La sopa enlatada era una aventura épica. Y el estacionamiento detrás del almacén se convirtió en su patio de juegos. Cada mañana, Henry acompañaba a Noah a la escuela, siempre afeitado y con la camisa bien metida en el pantalón, intentando mantener una apariencia de normalidad y esperanza. Una vez, un voluntario en un refugio le preguntó por qué seguía cortándose el cabello. Henry respondió con una sonrisa. «Porque mi hijo tiene que creer que las cosas pueden mejorar y yo necesito fingir que también lo creo». Hizo cualquier trabajo que podía encontrar. Mover muebles, reparar canaletas, limpiar obras. Nunca fue suficiente para salir adelante, pero logró mantener a Noah a su lado hasta el otoño anterior. Fue entonces cuando una trabajadora social intervino, diciendo que la situación ya no era segura para Noah, que necesitaba estabilidad. Henry no discutió, sabía que tenían razón. Con los ojos empañados por la emoción, firmó los documentos, abrazó a su hijo fuerte y le prometió: «Solo por ahora, volveré por ti». Desde ese momento, cada día fue una lucha cuesta arriba. Henry enviaba currículum sin descanso, hacía largas filas en ferias de empleo, tomaba notas en talleres gratuitos y estudiaba códigos en la biblioteca pública. Día tras día, construía silenciosamente un plan para salir adelante. Sin embargo, esa noche se sentía más lejos que nunca de cualquier solución. Seguía sentado en su camioneta helada, frotándose los brazos en un intento de entrar en calor. Pensó en Claire, la mujer que había conocido en la parada del autobús. Lo fría que parecía, lo sorprendida que se mostró cuando él le ofreció su chaqueta. No sabía con certeza por qué lo hizo. Quizás porque le recordaba a Lily, o porque él mismo necesitaba sentir que aún podía hacer algo bueno, que todavía era el hombre que daba sin esperar nada a cambio. Mientras la nieve seguía cayendo sin cesar, Henry se cubrió con una manta y apoyó la cabeza contra el cristal frío de la ventana.
cerrando los ojos. No tenía mucho, pero aún tenía algo muy importante: a sí mismo. Y por ahora, eso tendría que bastar. Al mismo tiempo, Clara caminaba por el elegante vestíbulo de su edificio, envuelta en la chaqueta que Henry le había dado, como si fuera una cálida manta que la protegía. El portero la saludó con un asentimiento respetuoso, pero ella apenas lo notó. Sus tacones resonaban suavemente en el suelo de mármol mientras se dirigía hacia el ascensor, todavía abrazada por el abrigo que le había dado aquel desconocido aquella fría noche. No tenía intención alguna de aceptar la chaqueta. De hecho, intentó rechazarla, pero el hombre, que se llamaba Henry, según le había dicho, insistió con una mirada que ahogó cualquier resistencia. Ahora la prenda le colgaba de manera torpe, demasiado grande y desgastada, pero resultaba mucho más cálida que cualquier otra ropa que hubiera usado en años. Entró en su ático, ubicado en el piso 28, y de inmediato lo recibió un silencio absoluto. No había televisión ni música ni voces, solo el zumbido leve de los electrodomésticos modernos y el lejano sonido del viento invernal chocando contra los gruesos ventanales. Clara dejó caer su bolso sobre la mesa de entrada y se quitó lentamente la chaqueta. Estaba a punto de dejarla a un lado cuando sus dedos toparon con algo dentro del bolsillo interior. Movida por la curiosidad, metió la mano y sacó un pequeño papel doblado. Estaba muy desgastado, con las esquinas arrugadas y manchas de huellas y el paso del tiempo. Lo desplegó con cuidado. Era un dibujo hecho con crayones por un niño. Dos figuras de palitos se tomaban de la mano bajo un sol irregular. Una llevaba la etiqueta papá, la otra yo. Entre ellos flotaba un pequeño corazón. Al pie, con una letra temblorosa, estaba escrito: «Te quiero, papi. Noah». Clara se quedó inmóvil, paralizada. Miró el dibujo mientras las palabras se desvanecían ante sus ojos. Un estremecimiento la recorrió y se dejó caer en el borde del sofá, con la chaqueta aún en una mano y el papel en la otra, mientras un nudo apretaba su garganta. Noah. El nombre quedó grabado en su mente como una espina que no podía sacar. La forma en que Henry había sujetado la carpeta, el cansancio que había visto en sus ojos, la pesadez que cargaba en su voz. Ahora todo encajaba. No era simplemente un hombre quien le había dado su abrigo. Era un padre que aún llevaba a su hijo en el corazón. Un padre que no tenía nada, pero que aún así decidió ofrecer algo. Miró a su alrededor en el apartamento. Todo estaba impecable. Techos altos, muebles modernos de diseño, paredes de cristal, pero ni un solo cuadro o toque personal. Un espacio pensado para el éxito, pero no para la calidez. Clara volvió a doblar el dibujo con sumo cuidado y lo colocó sobre su regazo. Luego, sin pensarlo, se ajustó la chaqueta y la abrazó contra su pecho. Todavía desprendía un olor tenue, familiar. Quizás a jabón, quizás a recuerdos. De repente, sin aviso, las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. No lloraba desde hacía años. En realidad, no lo había hecho desde niña, cuando, con frío y hambre, se sentaba en las escaleras de la iglesia esperando que alguien la viera. Aquella noche, alguien la vio. Un hombre de mirada amable y rostro curtido que le había tendido su abrigo sin decir mucho, solo sonreír y asegurarle que estaría bien. Fue el primer acto de bondad que recordaba, la primera vez que se sintió vista. Clara se sonó la nariz y se secó la mejilla con el dorso de la mano. Ya no era esa chica vulnerable. Había luchado para salir del sistema de acogida, había estudiado en la universidad con becas y determinación, y había transformado Infinity Group, de una simple idea para una aplicación, en una de las compañías tecnológicas más influyentes de la costa este. Se había ganado cada dólar, cada reconocimiento, pero en algún punto del camino, había olvidado lo que era necesitar y lo que significaba dar. Esa noche, una desconocida bondad se lo recordó. Volvió a mirar el dibujo, el pequeño corazón vacilante entre las figuras de palitos, y luego la chaqueta que sostenía, demasiado grande, demasiado gastada, pero llena de significado. Por primera vez en mucho tiempo, Clara Langston lloró. No porque estuviera rota, sino porque algo dentro de ella se había abierto con suavidad y belleza. A la mañana siguiente, Clara estaba sentada en su escritorio, una taza de café olvidada enfriándose a un lado. El horizonte se extendía más allá de los ventanales de su oficina,
pero sus ojos no se apartaban del dibujo arrugado en sus manos. Los bordes estaban desgastados por haberlo desdoblado y vuelto a doblar una y otra vez, como si intentara memorizar cada trazo del crayón. Había dormido poco. No podía dejar de pensar en la noche anterior, en cómo Henry le había dado su abrigo sin titubear, en la dignidad tranquila de su voz, en el dolor que apenas ocultaba tras una sonrisa cansada. Algo en él la perseguía. No solo la amabilidad, sino también la tristeza profunda que tanto se esforzaba en esconder. Con cuidado, metió la mano en el cajón superior de su escritorio y extrajo una pequeña campana de plata. Pocos momentos después, su asistente, Rachel, apareció en la puerta. «Sí, señorita Langston. Necesito que me ayudes a localizar a una persona», dijo Clare, con un tono calmado pero decidido. Rachel parpadeó, sorprendida. «Claro, ¿a quién buscas?». Clara titubeó apenas un instante antes de responder. «Se llama Henry. No tengo su apellido. Lo vi anoche en la parada de autobús de la calle 56 con Madison, alrededor de las 8:30. Me dio su chaqueta y quiero encontrarlo». La sorpresa de Rachel era evidente, pero asintió sin dudar. «Veré qué puedo hacer». «Y Rachel, esto queda entre nosotras». Durante los días que siguieron, las instrucciones de Clara se llevaron a cabo con discreta precisión. Su equipo, habituado a rastrear agentes inmobiliarios huidizos y ejecutivos corporativos difíciles de encontrar, puso sus habilidades al servicio de reconstruir la vida de un hombre que parecía vivir en las sombras. Revisaron las grabaciones de las cámaras de tráfico en las intersecciones cercanas. La silueta de Henry apareció brevemente, borrosa, envuelta en su chaqueta desgastada. Examinaron las rutas de autobús que se detenían en esa zona más o menos a la hora en que Clara lo vio. Cruzaron esos datos con los registros de pasajeros, lo que les permitió reducir la lista a un pequeño grupo de posibles viajeros. Ninguno aparecía en bases de datos corporativas. Finalmente, Rachel volvió con una carpeta fina. «Se llama Henry Miles», informó. «Era ingeniero estructural, pero no tiene antecedentes laborales recientes. Encontré algunas publicaciones en foros preguntando por ofertas de empleo. Tiene un número asociado a un teléfono prepago. No posee dirección fija». Clara hojeó las hojas con atención. Había una copia de una antigua licencia de conducir, un perfil congelado en LinkedIn, un escaneo de una licencia de construcción vencida hace tiempo. No había registros de arrestos ni escándalos, solo un vacío. Clara cerró la carpeta y la habitación se llenó de un silencio pesado. «¿Dónde está ahora?», preguntó. Rachel se removió incómoda en su asiento. «Uno de nuestros informantes lo vio ayer cerca del extremo sur del Bronx. Tiene una camioneta vieja estacionada detrás de un almacén. Lo han visto entrar y salir, durmiendo en ella». Clara se levantó de golpe. «Quiero ir allí». Rachel dudó. «Clare, ¿estás segura? Podríamos enviar a alguien para que se acerque a él o para que lo traiga». «No», la interrumpió Clara con firmeza. «Esto no es un asunto profesional. Es algo personal». Rachel no replicó, pero sus ojos suavizaron la mirada. «Arreglaré que alguien te lleve». Una hora más tarde, Clara iba sentada en el asiento trasero de un sedán negro que navegaba por calles alejadas de los edificios de oficinas y las torres de cristal. Pasaron frente a escaparates cerrados, paredes pintadas con grafitis y transeúntes que caminaban con la cabeza baja para protegerse del frío. El vehículo se detuvo cerca del almacén. Clara divisó la vieja camioneta de inmediato. El Chevy oxidado permanecía oculto entre las sombras, con la nieve acumulándose alrededor de las ruedas, como si no se hubiera movido en días. Salió al aire frío. El olor a óxido y cemento húmedo llenaba el ambiente. Sus tacones crujieron suavemente al pisar la grava mientras avanzaba con lentitud hacia el vehículo. A través del parabrisas, apenas logró distinguir una figura en el asiento delantero. Al acercarse, la puerta chirrió al abrirse. Henry emergió, parpadeando contra la luz del día. La miró, primero confundido, luego con reconocimiento, y su expresión se transformó. Pasó de la sorpresa a la cautela, y finalmente a una especie de vergüenza. «Clara», dijo con voz áspera, aún somnolienta. Ella le ofreció una sonrisa tímida. «Hola, Henry», dijo Clare, bajando la vista hacia su ropa arrugada, las botas cubiertas de nieve y la vieja camioneta estacionada detrás de él.
¿Qué haces aquí? Vine a buscarte, respondió ella con sencillez. Henry frunció el ceño y cruzó los brazos con cierta rigidez. ¿Para qué? Clara vaciló por un momento antes de contestar. Porque no puedo dejar de pensar en lo que hiciste, en ese tipo de persona que le regala su único abrigo a un desconocido en una noche fría. Henry soltó una risa amarga que parecía cargada de cansancio. No necesitabas buscarme para eso. Una simple tarjeta de agradecimiento habría sido suficiente. No se trata de recibir agradecimientos, replicó ella. Se trata de no permitir que un acto de bondad se pierda sin ser reconocido. Por un largo instante, ambos permanecieron en silencio, dos individuos de mundos opuestos unidos por un gesto improbable bajo un viento helado. Finalmente, Henry exhaló con cierta resignación. ¿Has venido hasta aquí solo por eso? Clara asintió. Sí, y quizás por algo más. La siguiente vez que Clara volvió a ver a Henry, lo encontró agachado sobre una pila de bloques de hormigón en una obra a las afueras de Queens. Había esperado en su auto durante 20 minutos, observándolo desde la distancia mientras trabajaba con la firmeza y el silencio de alguien acostumbrado a ser invisible. Arrastraba, apilaba y levantaba materiales con una determinación tranquila, desafiando el frío cortante. Vestía una camisa de franela gastada, con las mangas remangadas hasta los antebrazos pese al frío. Su aliento formaba nubes visibles en el aire. Sus manos estaban ásperas, con uñas manchadas de tierra, pero sus movimientos eran precisos, eficaces y seguros. Cuando se tomó un descanso y se sentó en un muro bajo con una botella de agua de plástico en la mano, Clara salió del coche y se acercó. Henry levantó la mirada, sorprendido. «Clara», saludó, poniéndose de pie rápidamente mientras se sacudía el polvo de los pantalones. «Hola de nuevo. ¿Qué haces por aquí?», preguntó ella, ofreciéndole una taza de café que había traído. «Pensé que te gustaría algo caliente». Él aceptó con cierta duda, buscándola con la mirada. «No tenías que hacerlo». «Lo sé, pero quería». Permanecieron en silencio unos momentos hasta que Clara agregó. «¿Me acompañas un rato? Quisiera mostrarte algo». Henry bajó la vista hacia sus botas de trabajo. Luego miró al capataz que supervisaba en la distancia. «Todavía me quedan unas horas de turno». «Ya hablé con él», dijo Clara. «Le dije que tenías una entrevista». Levantó las cejas. «No tengo ninguna entrevista», respondió él, incrédulo. «Ahora sí», insistió ella. Henry soltó una corta carcajada, más sorprendido que divertido. «Bueno, veamos de qué se trata». Condujeron en silencio. Henry miraba por la ventana con cierta incomodidad, consciente de su apariencia. Vaqueros sucios, manos ásperas y un leve rastro de sudor en el cuello. Clara no pareció notarlo. Al llegar a la sede central de Infinity Group en el centro, Henry vaciló en el vestíbulo con suelo de mármol, admirando las imponentes paredes de cristal, el cromo reluciente y el constante ir y venir de gente vestida con trajes elegantes. «No pertenezco aquí», murmuró con voz baja. Clara se volvió hacia él. «Vamos», dijo. «Sube». Entraron en una sala de reuniones privada con ventanales que ofrecían vistas al horizonte. Clara le indicó un asiento. Cerró la puerta y se sentó frente a él. Henry carraspeó antes de hablar. «¿De qué va todo esto? ¿Devolver el abrigo?» Clara negó con la cabeza. «No, no es sobre el abrigo. Me lo quedé. Ahora es mío». Henry parpadeó, desconcertado. «De acuerdo». Se inclinó hacia adelante y continuó. «No vine a darte las gracias. Vine porque me hiciste recordar algo que había olvidado. Una versión de mí misma enterrada bajo años de reuniones y fechas límite. Me recordaste que el verdadero cambio no siempre comienza con estrategias innovadoras ni con grandes planes. A veces, empieza con un acto de bondad». Henry bajó la mirada, con un suspiro apenas audible. «Clare, yo solo soy un hombre tratando de salir adelante. Y precisamente por eso te traje aquí», dijo ella, deslizando una carpeta sobre la mesa hacia él. Henry la tomó, curioso, y comenzó a hojear el contenido. Dentro había una propuesta de trabajo, un contrato que le ofrecía un puesto nuevo, asesor cultural y de valores humanos. Frunció el ceño mientras pasaba las páginas. «¿Qué es esto?» «Es un cargo que diseñé especialmente», respondió Clara. «Alguien que forme parte de las decisiones del departamento, que influya en los programas de formación,
en las conversaciones sobre el desarrollo interno. No se trata de números ni de estrategias comerciales, sino de personas, de valores, de compasión. Compartirías tus vivencias, ayudarías a moldear el alma de esta empresa, agregó. Henry soltó una risa nerviosa y negó con la cabeza. Clare, escúchame. No tengo un título en psicología. No soy graduado de Harvard. Duermo en una camioneta. Tú eras ingeniera. No he construido nada en años, respondió ella con voz baja. Pero creaste un momento que nunca voy a olvidar, dijo Clare, susurrando. Henry apartó la mirada, sobrecogido. Esto no es caridad, continuó ella. Este es un papel que solo tú puedes desempeñar. Sabes lo que es ser invisible, ser ignorado. Y aún así, te detuviste en el frío y le diste tu único abrigo a un desconocido. Eso habla más de liderazgo que cualquier currículum. Henry abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. No estoy cualificado, dijo finalmente, con voz baja. Clara se inclinó hacia adelante, mirándolo fijamente a los ojos. No necesitas un título para enseñar a la gente a cuidar, porque eso es algo que vives todos los días. No necesitas credenciales para enseñar a ser amable, agregó, porque has experimentado la bondad y el dolor de primera mano. Y eso vale más que cualquier documento. Un nudo se formó en la garganta de Henry. Miró la propuesta, luego volvió a fijar la vista en Clare, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo dentro. No miedo, no derrota, sino esperanza. Una esperanza cruda, incierta y aterradora. Más tarde, Henry estaba sentado solo en un banco frente al edificio de oficinas, con la carpeta cerrada en su regazo. Sus dedos jugaban nerviosos con los bordes, mientras sus ojos se perdían en la calle concurrida. No podía hacerlo. No era que no quisiera. En el fondo deseaba esa oportunidad. Pero el miedo lo paralizaba. Un miedo familiar que susurraba en la oscuridad de la noche. Solo estás siendo amable. Esto no es real. Lo vas a arruinar. Siempre lo haces. La oferta parecía una trampa disfrazada de generosidad. Henry, que llevaba años desconfiando de todo lo que parecía demasiado bueno para ser verdad, sentía la duda aplastándolo. No se dio cuenta cuando Clara salió del edificio y se sentó a su lado en silencio. «¿No la has abierto?», dijo en voz baja. Henry soltó una risa seca. «No creí que la necesitara. Ya sé cómo termina esto». Clara ladeó la cabeza, intrigada. «¿Cómo? Alguien como yo no termina en un lugar como este. No se construye una empresa como Infinity contratando gente que duerme en camiones. ¿Crees que te hice esta oferta por lástima?», preguntó. «Creo que no encajo en tu mundo». Clara miró hacia adelante por un momento antes de levantarse del asiento. «Solo acompáñame una hora», dijo Henry. «Nada de trajes, ni reuniones. Solo confía en mí». Contra sus propios instintos, Clara se puso de pie. Se subieron al coche y condujeron en silencio durante más de media hora, alejándose de las resplandecientes torres de la ciudad para adentrarse en una zona más tranquila y discreta. Finalmente, se detuvieron frente a un edificio modesto de ladrillo rojo, con un toldo verde descolorido que colgaba torpemente. Un letrero pintado a mano rezaba: «La casa de Thomas, un refugio seguro para todos los niños». Henry siguió a Clara hacia el interior. Las paredes estaban pintadas con colores vivos, adornadas con huellas de manos, animales caricaturescos y frases inspiradoras sobre la bondad y la empatía. El ambiente olía suavemente a crayones y a pan recién horneado. Una risa juvenil resonaba desde el fondo del pasillo, pura y alegre. Niños sin preocupaciones jugaban y corrían. Clara lo guió por una cocina comunitaria, luego por una sala de lectura, finalmente a una amplia sala de juegos repleta de juguetes donados y pósteres hechos a mano. Allí, niños de todas las edades estaban sentados en el suelo, armando rompecabezas, leyendo libros o simplemente divirtiéndose. «Este lugar», murmuró Clara con voz suave, «lleva el nombre del hombre que me salvó». Henry la miró en silencio. Ella continuó: «Crecí en hogares de acogida, siempre pasando de un lugar a otro. Algunos eran amables, otros no tanto. Una noche, escapé. Una pausa breve. Su voz se volvió más tenue. Era un frío helado. Tenía apenas 12 años. Me acurruqué afuera de una iglesia esperando que amaneciera». Clara tragó saliva, como si reviviera aquel momento. «Entonces él me encontró».
Un anciano llamado Thomas. Me dio su abrigo. Se quedó conmigo toda la noche, sin hacer preguntas, simplemente estando ahí. Henry permaneció callado, sin palabras. Nunca volví a verlo, prosiguió Clare. Pero esa noche, fue como si alguien abriera una rendija en la oscuridad para decirme, «Importas». Construí este lugar en su memoria. Se giró hacia Henry, mirándolo directamente a los ojos. Y la semana pasada, alguien más me dio un abrigo. No sabía quién era, ni pidió nada a cambio. Solo lo ofreció. Henry tragó con dificultad. «Me recuerdas a él», confesó. «No por el abrigo que me diste, sino por quién eres». Ambos quedaron en silencio, envueltos por los sonidos cálidos de la vida que resonaban en la habitación, las risas infantiles, un voluntario atándose los cordones, un pequeño leyendo con energía desbordante. La calidez del lugar se extendió hacia Henry, y Clara le tocó el brazo con suavidad. «No necesito que te adaptes a una sala de juntas, Henry. Necesito que les recuerdes a todos lo que significa realmente preocuparse». Henry no respondió con palabras. Tenía los ojos brillantes, bajó la mirada intentando contener las lágrimas, pero algunas escaparon silenciosas. Finalmente, asintió. No era por el trabajo, ni por el salario, ni por un título. Era porque, por primera vez en años, sentía que todavía importaba, que todavía era necesario, que seguía siendo humano. Henry permaneció inmóvil en el centro de aquella sala llena de vida y alegría. Una lágrima rodó por su rostro curtido, no de tristeza, sino de un profundo alivio, el alivio de saber que aún contaba. Guión bajo 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 guión bajo. El primer día de Henry en Infinity Group no fue motivo de grandes celebraciones. No hubo una fiesta de bienvenida ni comunicados oficiales. Simplemente, se celebró una reunión discreta en una sala acristalada del 5º piso, con unos cuantos jefes de departamento que mostraban expresiones escépticas y un montón de notas adhesivas en la mesa. Clara lo presentó con sencillez. «Este es Henry Miles. Está aquí para ayudarnos a construir algo que vaya más allá de las ganancias». Las miradas de los presentes fueron corteses, pero también llenas de incertidumbre. Pero Henry no reaccionó de inmediato. Comenzó relatando su pasado, sin adornos, sin victimizarse, sin dramatizar. No era la típica historia diseñada para causar lástima, sino pedazos sinceros de su recorrido. Habló de lo que significaba perder todo lo que se tiene, de abrir los ojos en un vehículo congelado, de acudir a entrevistas sabiendo que los zapatos tenían agujeros, y aún así, elegir tratar con respeto a los demás. Al inicio, quienes lo escuchaban lo hacían con cierta distancia, como si dudaran. Sin embargo, para cuando terminó esa primera semana, muchos se inclinaban hacia él, interesados. Henry tenía una manera peculiar de expresarse. No sermoneaba, ni parecía querer tener la razón. Hacía preguntas que dejaban pensando a cualquiera. Cosas simples, pero profundas. ¿Cuándo fue la última vez que miraste a alguien con atención? ¿Recuerdas el nombre de la persona que limpia esta oficina? ¿Qué harías si vieras a alguien llorando en la sala de descanso? No llegó armado con cifras o estudios. Llegó con comprensión. Y poco a poco, algo fue cambiando. Primero eran los pasantes quienes se acercaban. Luego los empleados nuevos. Después, incluso los líderes de áreas venían a hablar con él. Algunos buscaban alivio al estrés, otros estaban agotados. Algunos simplemente querían compartir el almuerzo en silencio. Henry los escuchaba con paciencia. Y cuando hablaba, no ofrecía respuestas mágicas. Ofrecía otro ángulo. «No estás roto», le dijo una vez a un programador joven que le confesó llevar días sin dormir. «Estás exhausto. Sentirse así no te hace débil. Solo significa que llevas mucho tiempo preocupándote sin que alguien cuide de ti». Esa frase se convirtió en un símbolo dentro de la compañía. Terminó impresa en tazas, pegada en puertas, repetida en correos. Clara observaba todo desde su oficina. Se dio cuenta de que las conversaciones en los pasillos eran distintas, que las carcajadas habían vuelto, que el trabajo fluía mejor, no por presión, sino porque los empleados se sentían reconocidos. No pasó mucho tiempo antes de que Henry tuviera su propio rincón.
No era grande, pero sí cálido. Plantas, libros usados, una cafetera que parecía mágica porque nunca estaba vacía. Un espacio suyo. Y fuera del horario laboral, su vida también comenzaba a tomar otra forma, más serena, más sólida. Gracias al respaldo de Clara y a un pequeño fondo de la empresa, pudo dar el pago inicial para una casa modesta, en las afueras de Brooklyn. No era una mansión, pero tenía lo esencial: un pequeño jardín, una entrada con porche, paredes firmes. Y lo más importante, tenía lugar para Noah. Noah, ahora en su primer año en una universidad cercana, volvió a vivir con su padre. Su primera comida en el nuevo hogar fue simple: pasta con pan al ajo. Pero para Henry, ese instante quedó grabado para siempre. «Cumpliste lo que prometiste», le dijo Noah entre lágrimas. Henry no respondió con palabras. No podía. Pero sus ojos transmitieron todo lo que sentía. En cuanto a Clare, ella y Henry comenzaron a verse con regularidad. Al principio, por temas laborales, reuniones, planes, decisiones. Pero poco a poco, sin notarlo, se fue transformando en otra cosa. Almuerzos compartidos, caminatas al metro, cafés de fin de semana que se convertían en largas charlas frente a películas viejas. No fue una historia de amor repentina. No hubo giros inesperados ni confesiones dramáticas. Simplemente ocurrió. Eran dos almas que habían aprendido a protegerse durante años y que, sin saber cómo, encontraron paz en la compañía tranquila de alguien que solo pedía presencia. Una tarde, en la cima del edificio, observando cómo el sol se escondía tras los rascacielos, Clara rompió el silencio. «¿Cambiaste este lugar, Henry?», susurró. Él sonrió, con cierta timidez. «No, solo les recordé algo que ya sabían». Ella lo observó, y eso me hizo recordarlo también. Henry acababa de concluir una charla sobre fortaleza emocional cuando un joven decidió quedarse después de que todos los asistentes ya se habían marchado. No aparentaba tener más de 22 años. Su aspecto era frágil, su piel pálida y las ojeras bajo sus ojos dejaban ver largas noches sin descanso. «Solo quiero decirte algo», murmuró, con la voz inestable. «Hace un mes, estuve a punto de rendirme. Todo en mi vida simplemente había perdido sentido». El muchacho respiró hondo, tratando de controlar sus emociones. «Pero entonces te escuché hablar, y decidí seguir adelante». Henry permaneció inmóvil, con el pecho latiendo con fuerza. «Dijiste que la gente no necesita ser reparada. Solo necesita ser escuchada. Nadie me había dicho eso en toda mi vida». Sentí que por fin alguien me veía. El joven tragó saliva con dificultad. «Si no hubieras estado allí, no creo que seguiría vivo». Henry sintió una punzada en el corazón. Dio un paso y puso su mano en el hombro del joven. «Estoy realmente feliz de que sigas aquí». Luego de que el joven se marchara, Henry se sentó solo, dejando que el silencio llenara la sala. Las palabras de aquel muchacho seguían repitiéndose en su mente. Años atrás, Henry se había preguntado si alguna vez volvería a significar algo para alguien. Hoy, tenía una respuesta. El vestíbulo de Infinity Group no lucía como siempre. Las habituales pancartas celebrando metas comerciales y nuevos lanzamientos habían sido reemplazadas por cortinas blancas, luces tenues y un gran cartel con letras elegantes que leía: «Un día para la bondad». Los empleados estaban juntos, vestidos con esmero. No para una junta, sino para algo con mayor significado. En el centro del escenario, Clara Langston subió al podio. Observó con calma al público antes de hablar. «Hoy no se trata de cifras», comenzó. «Se trata de instantes». El auditorio se quedó en silencio. Hace un año, me encontraba sola, bajo una parada de autobús, en un frío brutal. Me sentía vacía. Entonces, un desconocido hizo algo extraordinario. Me ofreció su abrigo. La gente murmuró en señal de reconocimiento. Clara sonrió con suavidad. Era viejo, estaba gastado, pero fue todo para mí. Me recordó que la verdadera amabilidad no espera el momento perfecto. Llega justo cuando más se necesita. Giró hacia un caballete a su lado y retiró la tela que cubría lo que había debajo. Allí estaba el abrigo, con los bordes desgastados y el color desvaído. Una pequeña placa de bronce enmarcada decía: «Un pequeño acto de bondad puede cambiar toda una vida». La voz de Clara tembló levemente.
Ese gesto no solo transformó mi noche, sino mi camino entero. Y hoy, celebramos no solo ese momento, sino a la persona que lo hizo posible. Se volvió hacia el borde del escenario. Henry, ¿nos acompañas? Henry se levantó, vistiendo un traje modesto, prestado por un amigo, pero bien cuidado. Avanzó entre aplausos. Su rostro, marcado por la vida, ahora mostraba tranquilidad. Se colocó junto a Clare. Ella sacó un sobre del bolsillo. «Esto es tuyo», dijo. Henry lo abrió con manos temblorosas. Dentro estaba la escritura de su nueva casa. El público exclamó con asombro. Clara se inclinó sonriendo. Ya no más dormir en camiones. La sala estalló en aplausos, pero Henry levantó una mano. «Yo también tengo algo», dijo, sacando una cajita antigua de su chaqueta. La miró con intensidad. «Tú dijiste que ese abrigo te cambió. Pero tú me devolviste la vida». Él abrió la pequeña caja con manos temblorosas. Dentro, descansaba un anillo de plata. No era extravagante ni ostentoso, pero bajo la luz, desprendía un tenue resplandor. Su voz, cargada de emoción, apenas pudo sostenerse cuando dijo: «Lo guardé en el bolsillo, porque si hay algo que vale más que este abrigo, eres tú». Clare, sin poder apartar la mirada de él, tenía los ojos empañados. Él la miró con ternura. «Clara Langston, ¿quieres casarte conmigo?» El aire pareció detenerse. Hubo un momento de absoluto silencio. Y luego, Clara rompió a reír suavemente, una risa entre sollozos y alegría, y asintió con fuerza, entre lágrimas. «Sí, claro que sí. Sí». El público que presenciaba la escena estalló en aplausos. Las ovaciones llenaron la sala y rebotaron en el techo acristalado, como si quisieran quedarse flotando en el aire. Un mes más tarde, decidieron unir sus vidas, pero su boda no fue en un lujoso hotel, ni en una playa paradisíaca. Fue en un lugar mucho más íntimo, el centro comunitario de ladrillo rojo de Thomas, un espacio modesto que tenía un significado muy especial para ambos. Los niños ayudaron creando decoraciones con papel. Las sillas eran de distintos tipos, no hacían juego. El pastel lo preparó una joven que formaba parte del programa de mentoría que Henry había iniciado. Y sin embargo, ese lugar brillaba con algo que no se podía comprar con dinero. Clara lucía un vestido blanco muy sencillo y llevaba su cabello suelto. Henry volvió a usar el mismo traje de siempre. Noah, su hijo, fue su padrino y no se apartó de su lado. Entre los asistentes había voluntarios, antiguos compañeros de trabajo, personas que alguna vez vivieron en refugios, y docenas de jóvenes que habían sido guiados por Henry cuando más lo necesitaban. Durante el momento de los votos, Clara tomó con firmeza las manos de Henry. Lo miró directamente a los ojos. Su voz era clara, decidida. «Un día me diste un abrigo. Esta noche, yo te entrego mi vida entera». La sala quedó en silencio absoluto, pero las palabras resonaron como un susurro de luz. Fueron cálidas, profundas, inolvidables. Henry no pudo responder con palabras. Solo asintió, con lágrimas cayéndole por el rostro mientras las personas a su alrededor se secaban los ojos. Después vinieron los abrazos, los bailes, la música. La celebración se extendió al patio trasero. Los niños corrían descalzos, las luces colgantes se mecían con la brisa nocturna, y en cada rincón se respiraba una alegría genuina. Alguien capturó el instante con una cámara. Henry y Clara de pie bajo el letrero de la casa de Thomas, uno al lado del otro. Clara recostaba su cabeza en su hombro, y él la rodeaba con un brazo. A su lado, sobre un caballete, se hallaba el viejo abrigo, deshilachado, pero ahora parte de algo mucho más grande, inmortalizado como símbolo de su historia. Esa imagen no tardó en circular por las redes. Fue compartida, comentada, reenviada por miles de personas. Se convirtió en un símbolo de algo más grande que una historia de amor. Era una prueba de cómo un simple gesto, como un abrigo, podía cambiarlo todo. La compasión, la generosidad, incluso una sola acción desinteresada, podía tener un impacto duradero. Henry no poseía grandes riquezas. Nunca fue famoso ni buscó reconocimiento, pero dio lo que tenía. Y con eso, no solo transformó la vida de Clare, sino que también encontró amor verdadero, sentido y una nueva dirección para su propia existencia.
Esta historia nos recuerda que no hace falta tenerlo todo para ofrecer algo valioso. La bondad no nace de la perfección, sino de estar presente, de actuar con el corazón. Si esta historia tocó tu alma, si te devolvió un poco de fe en el mundo, no olvides dejar tu me gusta, compartirla con alguien que lo necesite y suscribirte a Relatos Increíbles. Aquí celebramos relatos que nos reconcilian con la humanidad. Hasta la próxima. Sigue creyendo en el bien.